En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador, porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Hola sergistas, bienvenidos a Aula 4.0, el nuevo espacio de clases abiertas de la Universidad Sergio Arboleda, en el que todos los miércoles a esta hora, a las 4 p.m., un docente sergista compartirá contenido que nos permita a todos comprender más qué es el mundo 4.0 y cuáles son los retos de la cuarta revolución industrial. Este es un espacio abierto a todos los usuarios, así que pueden compartir para que más personas se conecten y juntos aprendamos los retos que nos depara el mundo 4.0. En la primera sesión de hoy nos acompaña Wilmer López y hablaremos acerca de lo que significa un mundo transformado digitalmente. Yo les cuento que Wilmer López es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos y telecomunicaciones y actualmente es decano del nuevo pregrado en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Sergio Arboleda. Entonces, con esto, Wilmer, mil gracias por hacer parte de la primera sesión de Aula 4.0. Te quiero dar la bienvenida y el aforo es tuyo. Claro, muchas gracias por esta amable invitación de la universidad. Para mí es un placer, desde la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería y de la Universidad Sergio Arboleda, del programa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, poder tener ese espacio de reflexión, de intercambio de ideas, de intercambio académico. Yo creo que las universidades hoy se están reinventando para construir un conocimiento que ayude socialmente a la construcción de un nuevo futuro. Yo creo que este espacio va a permitir esta cosa tan maravillosa. Entonces, muchas gracias por la invitación y ya podemos comenzar apenas tú me des el paso para el inicio. Por supuesto, ya podemos empezar, entonces ya vamos a compartir tu presentación. Listo, un segundo, por favor. Bueno, entonces, ahí lo estoy compartiendo. Me confirman, por favor, si ya la estamos viendo adecuadamente. Sí, está. Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente. La idea es que tengamos un espacio académico, un espacio de reflexión. Por favor, todas sus inquietudes a través del Facebook Live las pueden realizar. Sobre las inquietudes, preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran ir aportando a este interesante espacio de reflexión académica. ¿Qué queremos hoy? Obviamente, como sabemos, la Sergio se ha tomado el liderazgo de empezar a desarrollar todo un concepto que es la Sergio 4.0, esa transformación de todo el proceso educativo, de los contenidos, de las disciplinas, para que se alineen a todo lo que está generándose en este nuevo mundo que están haciendo a partir de la digitalización masiva, los datos y la información. Creamos juntos la historia y por ahora entonces quiero que hagamos una ruta de contenido de esta charla. Quiero que primero revisemos y trabajemos sobre un mundo masivo de datos e información. ¿Qué significa eso que el mundo se está digitalizando, de que cada día se generan más datos e información y sobre todo de cómo se está transformando el mundo? Quiero que demos un pequeño vistazo posteriormente a la cuarta revolución industrial y a poder construir un imaginario de lo que es un mundo transformado digitalmente. Yo pienso básicamente que el mundo del futuro se construye a través de los imaginarios que tenemos hoy. Todo lo que existe hoy fue porque antes alguien lo imaginó en un momento determinado de la historia. Y por lo tanto, esa construcción futura, ese imaginario, es lo que debemos construir como sociedad para que nada, digamos, que pueda básicamente cambiar ese imaginario que tenemos. Lo siguiente, quiero que hablemos directamente de una de las tecnologías más importantes, que es el tema de la inteligencia artificial, como un catalizador de la transformación digital. Aquí vamos a ver que hay muchas tecnologías que incluyen los procesos digitales, pero vamos a enfocar especialmente en la inteligencia artificial, con toda la magia que esto puede proveer para el desarrollo de todo ese escenario futuro que estamos pensando, un escenario automatizado, un escenario interactivo, un escenario que está basado en información
generada de forma automática, siempre para el beneficio del ser humano. Ética, tecnológica y social para la transformación digital. Aquí es algo importante y es una de las grandes apuestas de la Universidad Sergio Arboleda, y es básicamente una visión humanista y humanizadora de la tecnología. La visión humanista y el humanismo integral como uno de los ejes más importantes de la universidad se ve reflejado también en una serie de reflexiones para entender que todas esas tecnologías de transformación digital no solamente tienen un contenido maravillosamente interesante desde el punto de vista técnico y tecnológico, sino que adicionalmente requieren siempre estar acompañadas de una gran reflexión ética y obviamente una gran reflexión sobre todo esto que está sucediendo y está pasando. Y finalmente entender cómo las ciencias de la computación y la inteligencia artificial construyen la transformación digital como campo de conocimiento. Entonces va a ser un espacio muy interesante. Nuevamente los invito a todos para que puedan hacer sus preguntas, sus inquietudes a través del Facebook Live. Bueno, vamos a entender primero qué es un mundo transformado, un mundo masivo de datos e información. Primero que todo, quiero que nos fijemos en esta cifra, y es algo que uno pocas veces se pregunta, es ¿cuántos habitantes tiene el planeta Tierra? El planeta Tierra hoy, según el Banco Mundial y digamos, diferentes organizaciones que hacen estas mediciones, hablan de que actualmente hay 7.500 millones de habitantes en todo el planeta. Más sin embargo, de esta población mundial, no todos están conectados a Internet. De esta población, básicamente, entendemos, según esta infografía que nos da una empresa llamada HotSuite, nos cuenta que el 55% de esa población está actualmente en áreas urbanas, es decir, en centros urbanos. Es decir, que el 55% de la población mundial vive en las ciudades. Que de esos, el 67% de la población, que corresponde a más o menos 5.100 millones de habitantes, utilizan celulares inteligentes, son usuarios de celulares inteligentes. Y de esos, 4.54 millones utilizan Internet. Obviamente, tenemos 3.8 millones que utilizan redes sociales como un medio de interacción y comunicación. ¿Qué es lo interesante de estas cifras? Sobre todo las que tienen que ver con usuarios de Internet y con usuarios de celulares. Y es que no solamente estamos en un 67% y 59% de gente que usa estas tecnologías, sino que aún estamos pendientes de que ingrese más del 40% de esa gran población humana a hacer uso de las tecnologías digitales. Una promesa de digitalización que, según los estudios, se va a realizar en los siguientes 15 y 20 años. Es decir, que lo que hoy concebimos como Internet, lo que hoy concebimos como un mundo digitalizado, como un mundo de datos e información, queda todavía un 40% de la población que por diversas razones no se ha conectado aún, pero se va a empezar a conectar. Va a empezar a exigir plataformas de servicios, contenidos, procesos, bancarización, todo lo que la modernidad y el mundo contemporáneo, desde lo digital, ha venido prometiendo en el desarrollo. Entonces es algo súper interesante. Las oportunidades de los siguientes 15 y 20 años van a ser gigantescas, porque aún falta casi la mitad de la población porque entre a un mundo digital e interconectado como nosotros lo conocemos. Aquí es de las universidades y obviamente de todos esos centros de tecnología a nivel mundial. Interesantísimo también, y es que la población mundial no va a estar en todos los lugares de manera similar. Vemos que gran parte de la población está concentrada en China y en India. Alrededor de 1.300 millones de habitantes en China y alrededor de 1.000 millones en India. El resto se va distribuyendo en Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia, México, Japón, Etiopía, Filipinas, Vietnam, Congo, Alemania y Tailandia y otros países. Y en el gráfico que tenemos en la parte derecha, lo que vemos es gran parte de la población está ubicada en Asia, especialmente. Esto también nos da unos indicadores muy interesantes de cómo se va a ver envolver y cómo va a estar planteado el mundo digital en los siguientes años. Digamos que hoy es indiscutible la posición que China tiene hoy frente al mercado global, y cómo este mercado global está siendo tanto mercado de consumo de tecnología, pero también como generadores de tecnología. Cada una de las regiones tiene que encontrar, por lo tanto, su propia vocación, su propia contextualización, y por lo tanto entender cómo esas tecnologías van a ser apropiadas para el desarrollo de sus proyectos de sociedad, sus proyectos de países y de regiones.
Algo interesantísimo, gran parte de la tecnología hoy que se está consumiendo en el mundo ya no está viniendo solamente de Estados Unidos, también está viniendo de China, de India, y se prevé que en los siguientes 20 años pues sean ellos los líderes de generación tecnológica para el uso masivo de datos e información. Bueno, muy bien, interesante. Ahora bien, por favor, listo. Entonces ahora tenemos que no solamente las personas con sus grandes dimensiones de población son las que están generando datos e información. Entonces veíamos que inicialmente eran 7.500 millones de habitantes, que alrededor del 60%, 65% está conectada a Internet, que esa población que está conectada a Internet está generando datos, información, está consumiendo servicios digitales, sino también vemos que ahora hay más cantidad de dispositivos que de personas conectadas a Internet. Es decir, que hoy la gran cantidad de tráfico en Internet que se está generando por dispositivos y por máquinas. Esto nos lleva a pensar de que básicamente la cantidad de información futura va a ser información que se genera y se consume a otras velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos la información que está básicamente estructurada desde las personas, pues se ve a velocidad humana, es decir, yo escribo un correo, envío un correo, leo un website, leo un blog, veo un video. Es decir, está a mi velocidad, a una velocidad humana. Pero cuando vemos que los mayores usuarios de Internet ya no son seres humanos, sino máquinas, en este caso máquinas, lo que se llama el Internet de las cosas, que tiene en el 2020 alrededor de 50.000 millones de dispositivos alrededor del mundo, lo que estamos viendo es que las velocidades de generación de información, de cantidad de información, de transformación de esa información y de consumo por otras máquinas va a ser mucho mayor. Es decir, que aquí también estamos viendo el inicio de lo que llamamos realmente un mundo automatizado, transformado por máquinas que usan y obviamente desarrollan una serie de actividades alrededor para el bienestar del ser humano. Algo muy importante, y es que todos esos medios tecnológicos, todos estos desarrollos de la tecnología deben ser fundamentalmente para mejorar la dignificación humana. Es decir, estamos creando una tecnología avanzada, una tecnología con capacidad de automatización, una tecnología con dispositivos, con millones de dispositivos alrededor del mundo para hacer un mundo mejor. Es decir, la tecnología no está creada para otra cosa diferente que darle mayor sentido al ser humano y obviamente sentido al ser humano en esta tierra, pero con otros mecanismos de ampliación de sus capacidades que dan toda la tecnología avanzada como la que estamos realizando. Bueno, muy bien. Esto nos lleva a pensar un poco en los tráficos y en el crecimiento exponencial de datos e información que se está dando en el mundo. En ese sentido vemos, por ejemplo, un diagrama que me parece súper interesante y es cuánta información se está generando por minuto al día. Entonces vemos, por ejemplo, que Netflix en un minuto está atendiendo alrededor de 98.000 horas de streaming de video, unas cifras bastante gigantescas. En el caso de LinkedIn, más de 120 nuevos profesionales se añaden por minuto. En el caso de Twitter, alrededor de casi 500.000 usuarios enviando tweets por minuto. En el caso de Skype, vemos que tiene alrededor de 176.220 usuarios conectados haciendo conferencia de manera simultánea. Vemos, por ejemplo, el caso de Google, que tiene alrededor de 4 millones de consultas en su buscador por minuto, o por ejemplo el caso de Bitcoin, en el cual se estima que hay alrededor de 1.25 nuevos Bitcoins por minuto, lo cual es una cifra bastante grande dado la complejidad del algoritmo. Esto nos está hablando de que cuando unimos estos tres conceptos que hemos venido hablando, el primer concepto es una gran población humana en el cual está conectado el 60% de la población, pero aún falta un 40% adicional, importante. Cuando conectamos de que el Internet ahora no es solamente un escenario de conexión de hombres, sino de máquinas que generan información y consumen información de otras máquinas, es decir, un ecosistema compartido máquina-hombre, y que por lo tanto cambia las velocidades de transmisión, cambia la cantidad de información y cambia obviamente los volúmenes y las capacidades para procesarla. También entendemos un poco y lo unimos
con estos servicios que existen actualmente y que son servicios en los cuales se están utilizando modelos automatizados de procesamiento de esa información. Y básicamente lo que vemos es este informe de economía digital en el cual vemos esa generación y consumo de datos e información en Internet, en el mundo. Entonces veíamos, por ejemplo, que en el 2002, ya casi hace 20 años, 18 años, tendríamos que la transmisión de información era 100 gigabits por segundo, que para el 2007 pasamos a tener 2000 gigabits por segundo y que luego, para el 2017, tenemos alrededor de 46.000 gigabytes por segundo. Ahora bien, en 2022, ya dentro de 2 años, se proyecta que tendremos 150.700 gigabytes por segundo, es decir, casi 100.000 veces más información, 1.000 veces más información de la que se tenía hace 18 años. Y el tema es que la generación y consumo de información masiva se va a realizar de una manera interesante porque va a seguir creciendo exponencialmente. Entonces vamos a imaginarnos un poco el futuro. El futuro es que cada vez más personas van a estar conectadas, no solamente con dispositivos simples como el iPhone, sino dispositivos de todo tipo, ropa que genera información, cepillos de dientes que generan información, casas que generan información, ciudades que generan información. Adicionalmente, cada vez una conversión de los objetos físicos normales, tradicionales, en objetos digitales, es decir, con capacidad de consumir, crear información e interrelacionar en Internet. Es decir, que también vamos a tener un mundo de objetos digitales masivos en los cuales se van a ir generando cada vez mayor cantidad de información. Esto nos lleva a que el futuro, un futuro grandioso en el sentido de que va a ser el conocimiento, la información y los datos, los factores definitivos de decisión para todo el desarrollo de la vida social humana, educación, trabajo, economía, empleo, emprendimiento, todos los ejes, salud, agricultura, y todos estos van a estar mediados por tecnologías digitales que crean información masiva. Muy bien. Esto nos lleva al segundo concepto que queremos trabajar el día de hoy, y es el tema de la cuarta revolución industrial. Entonces ya entendimos por un lado que tenemos un gran mundo de información masiva, y que ese mundo de información masiva básicamente está generada por lo que hoy existe como personas y las máquinas interconectadas, pero que a futuro va a ser mucha mayor la cantidad de información generada, tanto porque se va a conectar al resto de la población, porque van a nacer nuevos servicios digitales y porque sobre todo van a entrar nuevos dispositivos físicos, máquinas digitales, máquinas inteligentes, que son capaces de generar y consumir información. Esto nos da un vistazo para entender todo esto de la cuarta revolución industrial. Y en esa cuarta revolución industrial, poder entender y obviamente desarrollar diferentes cuestiones particulares. Vamos a revisar. Primero, vamos a entender qué es esa cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial podemos verla primero como la cuarta de 4 etapas importantes de la vida y de la vida de la humanidad. La primera estaba por la revolución industrial del vapor, la segunda por la revolución industrial de la electricidad, la tercera por la revolución industrial de la computación, que se empieza a mediados de los 70 y que tiene toda esa línea de Internet, y finalmente una cuarta revolución industrial que está dada por todos los sistemas inteligentes, sistemas automatizados, pero que también combinan todo el tema de la biología humana y la interrelación cibernética que tiene ese ser humano con su entorno a través de los medios digitales. Es decir, aquí hay una exponencialidad de las capacidades tecnológicas apropiadas por el ser humano para crear también una nueva realidad, una nueva virtualidad, un nuevo modelo de realidad digital. Vamos a ver este pequeño video que nos va a mostrar un poco en qué consiste esa cuarta revolución industrial. Entonces vemos que esa cuarta revolución industrial, la primera es la revolución industrial del siglo XVIII, con el vapor, la máquina de vapor y la industria. Obviamente hubo un traspaso de la agricultura a la industria. Luego en los 70 llegó la segunda revolución con las fuentes de energía, sobre todo la energía eléctrica, que empezó a revolucionar bastante el proceso. Luego a mediados del siglo XX, la tercera revolución con todo el tema de los computadores, la comunicación, el internet y la conexión,
Y finalmente esa cuarta revolución que está caracterizada por todas estas tecnologías automatizadas que crean nuevos escenarios, nuevos ambientes, nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevas formas de interacción y de comunicación. Es ahí donde queremos realmente pensar en que se requieren otro tipo de líderes, otro tipo de profesionales para poder desarrollar, ser parte de esa revolución y sobre todo hacer esa revolución algo contextual. Yo quiero traer nuevamente esa primera imagen que vimos de que los grandes jugadores del futuro pueden ser las economías más grandes, China e India, ¿no? Pero también entender que en la medida en que Colombia, el país, encuentre su camino para construir ese desarrollo tecnológico, esa autonomía tecnológica, esa industria tecnológica basada en estas nuevas tecnologías 4.0, realmente puede haber un futuro maravilloso y próspero para todos como sociedad. Muy bien. Y esto nos da simplemente unos imaginarios. Estamos hablando de que cuando tenemos un mundo donde todo el mundo está conectado o interconectado, donde tenemos máquinas, que antes eran máquinas normales, objetos normales que ahora se vuelven objetos digitales, objetos inteligentes, objetos interactivos, pues lo que tenemos es un ecosistema completamente diferente. Entonces vamos a analizar un poco cada una de las imágenes. La primera imagen, como podemos ver, es una casa que tiene, es una nevera que tiene una capacidad de interacción con el ser humano, con las personas, y se convierte en un dispositivo inteligente, en un tablero, en una especie de máquina, pues, que tiene otras capacidades diferentes solamente a la de conservar alimentos. Es decir, que también hay una evolución de los objetos técnicos y los objetos tecnológicos a partir de todas esas tecnologías avanzadas. También podemos ver en la segunda imagen a la derecha, por ejemplo, cómo pensaría uno también la conversión de las ciudades, ¿no? Las ciudades son normalmente hábitats urbanos que se caracterizan por una baja digitalización de su proceso. Es decir, vemos una ciudad como la que tenemos hoy, la misma ciudad hace 20 o 30 años, de pronto con más carros y más trancones. Pero cuando vemos y pensamos que todos los objetos del mundo se vuelven objetos digitales, también podemos pensar que la manera en que la ciudad interactúa con su ciudadanía y las personas interactúan con su ciudad puede ser completamente diferente. Puede ser a través de información. Vemos un ejemplo de una persona que puede a través de ese sistema físico hacer la revisión de nuevos mapas, por ejemplo. Pero también podemos hablar de que existan dispositivos tecnológicos para las calles, para los autos, para los semáforos, para los sistemas de riego, para los sistemas de limpieza, para los sistemas de todo el índole que construye esa realidad que estamos imaginándonos como un mundo transformado digitalmente. En la tercera imagen, la derecha, la parte inferior, vemos a estos personas que trabajan en medicina interactuando en diferentes partes del mundo a través de grandes capacidades de conexión de telecomunicaciones, utilizando dispositivos con una capacidad de análisis en línea de, por ejemplo, imágenes de radiografías o imágenes diagnósticas y con una capacidad de poder interactuar y poder desarrollar todos sus procesos. Digamos que hay algo claro, sobre todo en el sector salud, que el sector salud no está mal, pero se mueve a una velocidad humana, es decir, está condicionada a lo que el ser humano puede dar en sus capacidades, dado que, por ejemplo, cada diagnóstico requiere un médico, etcétera, etcétera. Pues entonces podríamos construir escenarios tecnológicos, escenarios digitales, ecosistemas digitales, donde pudiéramos, por ejemplo, construir todo un escenario para que el personal de la salud se concentre en aquello que es realmente buena y se pueda apoyar en una serie de tecnologías, en información automatizada, en modelos automatizados. Tendríamos otro modelo muy diferente de construcción de bienestar y salud para la sociedad. Digamos que eso es un imaginario muy bonito que también yo creo que está siendo muy fuerte en todas las partes del mundo, sobre todo en esta era COVID, casi post-COVID, en la cual realmente nos dimos cuenta de que podemos hacer cosas mucho mejor en todas las instituciones sociales, ¿no? Universidades, centros de salud, hospitales, gobierno, empresas, etc. Y la cuarta, finalmente, son otros modelos de interacción frente a lo laboral. Digamos que ya hoy lo estamos viviendo con esto que sucedió de la pandemia, donde ya hoy todos necesitamos estar en un escenario, en un teatro, en un auditorio, si podemos estar conectados,
trabajando, interrelacionándonos, desarrollando ideas, moviendo modelos, etc. Yo creo que es una de las grandes promesas también la desgeolocalización de las estructuras económicas y laborales. Y ahí se empiezan a construirse un mundo maravillosamente interesante. Entonces, por un lado, tenemos claramente una cantidad de datos e información que se están generando día a día y que en las proyecciones van a ser mayores por la introducción de humanos y máquinas, más máquinas que humanos. Y la segunda, vemos en esta construcción de esta cuarta revolución industrial otros mecanismos de interactuar con nuestro medio ambiente, con nuestra ciudad, con nuestro trabajo, con nuestra salud, con nuestra educación, y eso es lo que estamos tratando de construir como un imaginario colectivo de la sociedad en la cual podamos hacer todo este tipo de desarrollos. Y pues obviamente no solamente se transforma desde los esquemas de informacionales e interactivos, sino también a través de las máquinas físicas que pueden hoy ayudar a construir otro imaginario sobre el trabajo. Es decir, nosotros finalmente, queramos o no, somos parte de un sistema económico que exige un trabajo físico para gran parte de la población, pero creo que también el lugar del ser humano puede ser otro a partir de la instauración y la construcción de máquinas que permitan el desarrollo de otro tipo de labores que permitan al ser humano poder explorar y poder potencializar todo lo que su creatividad y su don como ser humano puede realizar. Digamos que ahí vemos 4 ejemplos maravillosos. El primero es una máquina que es capaz de empacar cualquier tipo de objeto sobre cualquier tipo de caja utilizando inteligencia artificial. Una máquina en la derecha, que es una máquina que tiene la capacidad de construir cualquier objeto especial. Una cuarta máquina en la cual tiene capacidades para sembrar, es decir, nosotros seguimos siendo seres que dependemos de la naturaleza, del campo, del medio ambiente, para construir los alimentos o para sembrar los alimentos que nos alimentan, nos dan supervivencia. Y finalmente, una máquina que es capaz de ensamblar cualquier tipo de dispositivo. Todas estas máquinas mediadas, no solamente por algoritmos, sino por algoritmos automatizados de inteligencia artificial. Entonces, una de las grandes promesas de este tipo de imaginarios. Entonces, básicamente hemos tenido ya 2 súper interesantes intervenciones. La primera es, como vimos, un mundo basado en datos e información que permite la transformación digital por la entrada de nuevas personas que aún faltan por conectarse, por máquinas que hacen y que van a ir creciendo a medida que todos los objetos del mundo físico se vuelven objetos digitales. Vemos una segunda parte donde construimos un imaginario de lo que la cuarta revolución industrial puede hacer en la transformación de la vida de las personas, puesto que la tecnología va a mediar todos los procesos sociales, educativos, económicos, gobierno, y cómo va a cambiar eso en nuestra relación en el trabajo, nuestra relación con las ciudades, nuestra relación con la educación y con el conocimiento. Ahora queremos trabajar en esta tercera parte, sobre todo el tema de inteligencia artificial como un catalizador de transformación digital. En este sentido, ¿qué es interesante analizar inicialmente? Y es que para que exista esa inteligencia artificial y ese mundo transformado digitalmente, no solamente depende de una tecnología, sino de un conjunto, un ecosistema digital de tecnologías. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, existen estos nuevos objetos digitales, estos nuevos dispositivos, artefactos, a lo que llamamos en Internet de las Cosas, que son tecnologías físicas normalmente desarrolladas por ingenieros electrónicos con estas capacidades. También vemos que estas máquinas y las personas están generando grandes volúmenes de información y de datos, los cuales requieren un análisis para poder predecir cosas puntuales que pueden suceder, pero también para ayudar a tomar decisiones sobre los diferentes campos de la vida normal o laboral o económica. Adicionalmente, ese análisis de información y ese volumen de información dan los datos para que se cree la inteligencia artificial para poder automatizar ciertos procesos del mundo y empezar a cambiar las velocidades de existencia. No porque nos toque ahora trabajar más rápidamente y ahora responder más rápidamente y ahora mucho con mayor velocidad, sino porque pueden crearse procesos autónomos que sean capaces de tomar grandes volúmenes de información, procesarla y entregársela a los usuarios. Vemos, por ejemplo, una de las grandes aplicaciones puede ser, por ejemplo, el tema del medio ambiente, poder analizar lo que está pasando en el medio ambiente con grandes volúmenes de información, tomar eso en inteligencia artificial
y a partir de eso que la ciudad pueda automáticamente tomar decisiones para poder, por ejemplo, disminuir niveles de contaminación o, por ejemplo, hacer fluir más un sistema de tráfico en una zona determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, se requieren plataformas y servicios de software en la nube que junto con esos dispositivos de hardware, de electrónicos y físicos, hacen un complemento de toda esta cadena informacional y obviamente toda una estructura de confianza digital basados en blockchain y en seguridad de la información que permita asegurar todos esos procesos. También veo venida de nuevos modelos de conexión que garanticen mayor velocidad, menor latencia y sobre todo mayor confiabilidad de esas conexiones. Y lo que vemos es ecosistema digital enriqueciendo nuestra interacción en el día a día y nuestra interacción en la vida moderna, que es lo que más nos interesa en estos modelos particulares. Bueno, muy bien. Ahora bien, para poder pensar la inteligencia artificial, lo primero que debemos hacer es intentar desmontarnos de ciertos imaginarios que afortunadamente y desafortunadamente nacen de la ficción. Yo creo que la ficción ha sido una de las grandes instituciones que ha aportado a la construcción tecnológica del futuro. Es decir, muchas cosas de las que hoy vivimos han nacido a partir de esa ficción que se ha generado a través del tiempo. Pero hoy hay también que tener un pensamiento crítico sobre cómo asumimos esta nueva realidad de la ficción. Es decir, tenemos películas como Inteligencia Artificial, como Terminator, como Yo Robot, como Black Mirror, que son películas que nos están mostrando una inteligencia artificial que pone en peligro la vida humana, que tiene una emoción propia, que tiene unos objetivos propios. Y digamos que es la primera barrera que tenemos que borrar para entender esta inteligencia artificial en el marco de toda la construcción de la transformación digital que queremos masiva de la sociedad. En ese sentido, no existe un robot Terminator. Para que exista un robot Terminator, alguien debió haber creado ese robot Terminator, la sociedad haber permitido que él lo creara, debió haber tecnologías que en conjunto se hubieran creado con ese propósito. Es decir, que de alguna manera la existencia de estos imaginarios no corresponde a la realidad de la inteligencia artificial. ¿Cómo concebimos nosotros la inteligencia artificial? Yo quiero traer aquí una frase del doctor Jorge Phillips, que es el asesor internacional de la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería y que nos ha venido colaborando para pensar este nuevo campo de conocimiento del bienestar de la sociedad. Y dice que la inteligencia artificial son esos procesos inteligentes para amplificar nuestra inteligencia y su interacción con el mundo transformado digitalmente. No el pretender que estamos creando inteligencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está haciendo la inteligencia artificial es simplemente darnos la capacidad de ampliar y amplificar toda nuestra inteligencia a través de herramientas que permiten la apropiación masiva de datos, la automatización de procesos, obviamente diseñados para lo que nosotros construyamos dentro de nuestro imaginario social. Por eso vuelvo y decimos que lo importante de toda esta construcción tecnológica es que podamos imaginarnos el mundo que queremos construir a partir de esa tecnología particularmente. La inteligencia artificial no es algo nuevo. La inteligencia artificial viene pensándose básicamente desde los años 50 con unos antecesores importantes que intentaron hacer un símil entre el hombre y la máquina, entre el animal y la máquina, por ejemplo, a partir de los años 1600. Hubieron varios experimentos en diferentes partes de Europa, pero realmente a partir de 1950 Alan Turing empieza obviamente todo su proceso de construcción de lo que serían las ciencias de la computación y lo que podría ser la inteligencia artificial. Obviamente, posteriormente se crea en el sistema, en la Universidad de Stanford, todo un laboratorio de inteligencia artificial con un científico llamado McCarthy, que también obviamente empieza a aportar grandes cosas para la construcción de ese esquema de inteligencia artificial que no ha cambiado mucho en sus metodologías, en sus tecnologías desde esa época. Lo que vemos es que a través del tiempo la inteligencia artificial se ha empezado a desarrollar, pero fue realmente en la época de los 90 donde empieza a dispararse todo el tema de inteligencia artificial porque empieza a nacer el mundo del Internet. Y la inteligencia artificial empieza a utilizar todos los datos masivos que se han venido generando a través del tiempo sobre diferentes escenarios. Es decir, la inteligencia artificial es una tecnología que no es nueva, una tecnología que viene en los años 50, que se ha trabajado muchos años anteriores,
tratando de imaginar algo que pudiera parecerse a un animal o a un hombre, que a partir del año 50 empieza a desarrollarse con los centros de pensamiento en Stanford y en el MIT, que viene teniendo, digamos que unos altibajos a partir de las siguientes décadas, pero que fue especialmente cuando entra el mundo del Internet y obviamente la generación masiva de datos, donde la inteligencia artificial empieza a tener unos crecimientos exponenciales por el uso de esa data a través de diferentes procesos y diferentes cuestiones particulares. Pero eso significa que hoy vamos a tener una inteligencia artificial mucho más fuerte a futuro. Lo que quiere decir es que en la medida en que más datos e información se genere, en que más usuarios haya, en que más objetos digitales tengan componentes de inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a ser parte inequívoca de toda nuestra realidad material y física, y obviamente digital y virtual. Es decir, que no solamente estamos viendo una tecnología nacida en los años 50, que se ha potencializado en los años 90, sino que adicionalmente vamos a empezar a ver una explosión gigantesca de todas estas tecnologías al futuro, con el crecimiento exponencial de todo un mundo y un escenario, como hemos visto anteriormente, de una realidad altamente digital. Y en la inteligencia artificial, algo interesante es que no es solamente un término, sino es la composición de diferentes tecnologías que se reúnen. Entonces vamos a imaginarnos que nuestro mundo actual es un mundo analógico. Las cosas que tocamos, lo que comemos, lo que vemos, lo que oímos, lo que vivimos día a día. Lo que hace el mundo de lo digital es poder llevar parte de ese mundo analógico y llevarlo a algún dominio de la información. Entonces, cuando vemos realmente, hay algunos dominios, son pocos los dominios de información. Son los textos, son las imágenes, son los datos, son los sonidos. Y cuando vemos, por ejemplo, un video, es una secuencia de imágenes. Entonces, todo el mundo digital se nos convierte en un mundo de unos ciertos dominios de la información, y cada dominio de la información puede ser trabajado con un tipo de tecnología en inteligencia artificial, machine learning, por ejemplo, para aprender todo lo que tiene que ver a través de los datos. Procesamiento del lenguaje natural para entender, obviamente, esa sintaxis semántica del hombre, speech para convertir texto en voz y voz en texto, sistemas expertos, planeación como parte fundamental de la inteligencia artificial, robótica y todo lo que tiene que ver con visión artificial, que nos trae obviamente reconocimiento de imágenes y visión de máquina, es decir, unas tecnologías que lo que hacen es tomar la automatización para los 4 dominios básicos de la información. En ese sentido, pues tenemos básicamente esa inteligencia artificial interactuando ya, y hoy están funcionando. Vemos, por ejemplo, en la segunda imagen, todo lo que tiene que ver con cámaras de video y reconocimiento, que es algo súper importante. Vemos en la primera imagen, obviamente, todo lo que tiene que ver con interactividad hombre-máquina, que tiene componentes de inteligencia artificial. Y pues finalmente la tercera, que es la más famosa de todas, que es todo lo que tiene que ver con básicamente conducción autónoma, que es una de las grandes promesas de la inteligencia artificial. Vamos a ver más adelante que algunas de las promesas no se han alcanzado a cumplir completamente. Bueno, vamos a ver primero algunos videos complementarios para entender realmente cómo está impactando esta tecnología de inteligencia artificial a la transformación digital desde esa perspectiva que hemos venido trabajando a través de toda la clase del día de hoy. Regálame un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Vamos a cambiar para poder escuchar esto que se está desarrollando. Un segundo, por favor. Ya estamos a punto de comenzar. Y comenzamos. La inteligencia artificial alberga grandes oportunidades en el mundo laboral, en la movilidad y en la medicina. Ok, un segundo. La inteligencia artificial alberga grandes oportunidades en el mundo laboral, en la movilidad y en la medicina. Con 100.000 imágenes de rayos X, investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado una nueva aplicación de inteligencia artificial. Basta con cargar una radiografía en el celular y el diagnóstico está listo en segundos.
Aquí se ve una lesión. El sistema dice que se puede tratar de un tumor. Lo puedo leer directamente. La inteligencia artificial analiza incluso aspectos inapreciables, como la manera de caminar. El algoritmo reconoce síntomas de la enfermedad de Parkinson antes de que los médicos perciban cualquier anormalidad. Mucho de lo que vemos es magnífico, pero también plantea cuestiones éticas a las que tenemos que responder. No puede ser que al final seamos formidables desde el punto de vista ético, pero no desarrollemos nada. Y al revés, tampoco podemos concentrarnos en el desarrollo e ignorar por completo la ética. Un ejemplo, Google y sus micrófonos inteligentes. En una solicitud de patente, Google explica todo lo que se puede deducir de los ruidos de los hogares. El tiempo que nos lavamos los dientes, por ejemplo, si discutimos o si estamos enfermos. Google quiere dominar el mundo, quiere dirigir nuestros pensamientos, nuestra comunicación de persona a persona, nuestros negocios entre personas y empresas. La inteligencia artificial refuerza el poder de las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley. La ministra alemana de Justicia exige terminar con los monopolios. Ya es hora de adaptar la legislación antimonopolio a la era moderna. Lo hemos visto con la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Esto debería haberse evitado mediante la legislación antimonopolio, ya que era previsible a qué conduciría: a una concentración masiva de datos. Los avances en inteligencia artificial provocarán un cambio radical. La cuestión es si la ética y la economía caminarán a la par. Bueno, muy interesante. Obviamente todos esos avances que pueden darse, aquí vemos varios ejemplos desde el sector salud, desde el sector, obviamente, y obviamente las reflexiones que también traen, que vamos a trabajar un poco sobre esa parte ética en el siguiente módulo. Vamos a ver un segundo ejemplo adicional que me parece súper interesante para entender cómo esa inteligencia artificial puede transformar sobre todo el proceso en ciudades masivamente grandes y complejas, y cómo la tecnología puede empezar a introducirse en toda la malla social de estas grandes ciudades. Queremos ser una parte relevante y valiosa del ecosistema global. No creemos que podamos inventarlo todo, evidentemente, pero queremos convertirnos en un lugar donde las ideas se hagan realidad en el menor tiempo posible. Para esto tenemos algunas ventajas. De entrada, somos un país pequeño, somos ciudad y país. Creemos que gracias a eso podemos ir un poco más rápido a la hora de establecer las normas, de cambiar el sistema de transporte y demás. Recopilamos datos de la red pública de autobuses y de trenes y se los mostramos al público para que hagan un mejor uso de esa información a la hora de planificar sus trayectos. Pero también utilizamos esta información como agente esencial para poder planificar mejor las rutas de autobús o para inyectar más autobuses cuando hay mucha demanda. Dentro de 5 o 6 años, posiblemente nos encontraremos ante el transporte autónomo. Veremos que la red pública de transportes mejorará mucho debido a los transportes autónomos compartidos en las carreteras. Habrá un sistema de gestión inteligente y responsivo. Por ejemplo, vas por la calle. A través de tu smartphone solicitas un autobús y el autobús va a donde tú estés. Se trata de un autobús sin conductor autónomo y te lleva a donde le pidas. Tenemos un registro electrónico de sanidad nacional. Podemos extraer tu historial médico independientemente de a qué hospital hayas ido. De cara al futuro, dado que tenemos una población envejecida, debemos hacer un uso más intensivo de la teleinmersión. Por ejemplo, la fisioterapia a distancia, utilizando aplicaciones que te permiten consultar a tu médico. Lo que queremos hacer es ayudar a la gente a cuidarse en sus propias casas, porque es bueno para ellos
y para los hospitales. Mientras tanto, lo que hemos hecho es, en la medida de lo posible, intentar usar robots para automatizar las actividades del hospital. La mitad de nuestros hospitales, y todos ellos en un futuro, funcionan mediante un sistema de farmacia robotizado. Lo último que queremos hacer en el área de la sanidad es fomentar la salud. Gracias a las aplicaciones, los sensores, los podómetros, etc. Ahora es posible concienciar a la gente en la prevención de enfermedades. Tenemos que poder preparar a la futura mano de obra para el mercado del futuro, para la economía digital y para nuevas competencias que serán necesarias. Aunque sean pequeños, queremos que interioricen estas ideas, estos conceptos de la robótica, la programación, para que se acostumbren a estos entornos. Pero evidentemente tiene que ser divertido. A nivel de secundaria hemos introducido la programación como asignatura optativa. Lo que queremos hacer es poder enseñar a todo el mundo una idea básica de programación, para que puedan aplicarlo en sus negocios, ya sean de derecho, de periodismo o de lo que sea. Cómo reducir el coste de las transacciones, el coste de conectar a la gente con ideas, soluciones y consejos, con empresas que necesitan ideas, soluciones y consejos. En el distrito One North, lo que queremos es tener un ecosistema en que distintas partes, distintas comunidades se unan para exportar nuevas ideas y exportar innovación. Y no solo innovación científica y tecnológica, no solo programación y aplicaciones, sino también innovación empresarial. En el distrito One North tenemos centros de investigación, se lleva a cabo mucha I+D, pero también tenemos una zona reservada para acelerar startups. Queremos democratizar la innovación para que todo el mundo tenga acceso a la información. Queremos convertirnos en un lugar fértil donde una idea pueda hacerse realidad, donde se pueda probar, se pueda implementar y donde podamos estudiar cómo modificar las leyes y las políticas para lograr que la tecnología beneficie realmente a la sociedad, a las empresas y a las personas. Bueno, muy bien, súper interesante este modelo que se propone. Vamos a ir avanzando en nuestro ejercicio. Finalmente, algunos temas interesantes de la inteligencia artificial, por ejemplo, todo el trabajo con visión por computador, el trabajo con las imágenes, el reconocimiento de patrones, que es algo supremamente importante en procesos de inteligencia artificial, cómo ve una máquina el mundo físico de las imágenes, tratar de convertir los modelos en objetos matemáticos que después puede identificar y trabajar de manera independiente, y sobre todo una gran aplicación al mundo sostenible. Es decir, yo creo que hoy puede ser una de las grandes promesas el mundo tecnológico, pero sin duda una de las grandes preocupaciones como humanidad es la sostenibilidad, y seguramente la tecnología puede aportar al desarrollo de soluciones en la agricultura, en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de toda nuestra gran casa planetaria. Entonces, digamos que hay unos grandes desafíos, unos grandes retos y unas grandes oportunidades que todo el mundo de lo digital puede hacer para la contribución y la construcción de un mundo altamente sostenible. Muy bien. Esto también nos lleva a que no todo es básicamente un ejercicio desde básicamente lo tecnológico como un avance, una visión positivista de que todo lo tecnológico es bueno, sino que siempre debe estar acompañado de la visión ética de la tecnología y una visión ética de la sociedad para esa transformación digital que tenga un sentido claramente básico y estructurado de lo que se quiere desarrollar. En este sentido, quiero hacer énfasis en dos pequeños videos que demoran 5 minutos sobre este tema particular. Los últimos 200 años ha habido gente preocupada porque el progreso tecnológico y la automatización desembocaran en cifras desorbitadas de desempleo. Y durante esos 200 años, esa gente ha estado equivocada, aunque haya habido mucha destrucción debido a la tecnología y la automatización. Ha habido incluso más creación, y en el mundo desarrollado nunca se ha vivido un periodo prolongado de tasas altas de desempleo. O sea que, basándonos en los últimos 200 años, podemos estar tranquilos sobre lo que va a pasar en el futuro. Yo no estoy tan tranquilo, porque me paro a pensar en una serie de elementos
Y veo que puede que esta vez estemos en un periodo diferente y precisamente por las tecnologías modernas que tantas cosas pueden hacer, puede que hayamos llegado a un punto en que empezamos a necesitar menos mano de obra para mantener una economía productiva. Mi coautor Eric Brynjolfsson y yo lo llamamos la segunda era de las máquinas, para marcar la diferencia con la primera era de las máquinas, que fue la época del progreso industrial y el capitalismo industrial. En la segunda era de las máquinas, lo que estamos viendo es que la tecnología es capaz de hacer cosas que creíamos que solo eran ciencia ficción. Pueden conducir coches, pueden pilotar aviones, pueden responder a preguntas mejor que seres humanos bastante preparados. Nos entienden cuando hablamos y reaccionan. Están empezando incluso a diagnosticar enfermedades, algo que se pensaba que era una cualidad exclusivamente humana. La segunda era de las máquinas es muy positiva porque nos proporciona un mundo más abundante, más generoso. Estamos viendo, por ejemplo, que la peor pobreza, la gente que vive en la pobreza más límite por todo el mundo, está disminuyendo más rápido que nunca antes en la historia de la humanidad. No es coincidencia que esto esté ocurriendo al mismo tiempo que nosotros vivimos una revolución con potentes teléfonos móviles y que por primera vez estamos uniendo a miles de millones de personas en una comunidad mundial interconectada. La mayoría de los aspectos de la salud humana están mejorando rápidamente. Si vemos cuántas hectáreas de terreno se necesitan para la agricultura, para dar de comer al mundo, vemos que esa cifra disminuye, no aumenta. La razón por la que debería alegrarnos el progreso tecnológico es que nos permite hacer más con menos. El reto que lo acompaña es que no hay garantía. No hay ninguna ley económica de que todos vayan a compartir en la misma medida esa nueva riqueza. Y lo que se observa es que la desigualdad está aumentando en todo el mundo muy rápidamente. Nuestro desafío, y es grande, es cómo compartir, cómo distribuir la riqueza que estamos generando. Porque en la primera era de las máquinas, el trato era que la gente se ganara la vida para poder acceder a la riqueza de la sociedad. En mi opinión, creo que deberíamos empezar a pensar en eso y prepararnos ya mismo. La gente que se ha visto más directamente amenazada por la nueva y potente tecnología es la gente que está justo en el medio, lo que los estadounidenses llaman la clásica clase media. Aquí hay una palabra clave que es rutinario, hacer muchas veces lo mismo una y otra vez. Y si hay una cosa que la tecnología ya hace muy bien, es el trabajo rutinario, repetir muchas veces lo mismo de manera consistente. Ahora lo que estamos viendo es que la tecnología no se limita a ese medio, a ese trabajo rutinario. Está adquiriendo conocimientos mejor remunerados, más cualificados. Ofrecer asesoría financiera, confeccionar la declaración de la renta, diagnosticar enfermedades, hacer ingeniería, cosas muy sofisticadas. Pero también está aprendiendo a hacer trabajos más básicos, como tomar nota a un cliente o conducir un coche. Es muy difícil predecir a dónde nos llevarán estas tecnologías. Pero lo que sabemos de momento es que la tecnología puede hacer cosas sorprendentes. Pero hay cosas que la gente sigue haciendo y que a la tecnología aún se le da fatal. Habilidades sociales, interpersonales, talento creativo, sentido común, la capacidad no de solucionar un problema, sino de saber qué problema abordar a continuación, qué problema solucionar. A la tecnología aún se le dan mal estas cosas. Conocemos las normas básicas del mundo, sabemos qué hacer y qué no. Aun siendo tecnologías tan sofisticadas, intentar enseñarles sentido común ha sido extraordinariamente difícil. La pregunta es, si no hace falta mucha mano de obra humana en esta economía, ¿qué debería hacer la gente con su tiempo? ¿Cómo es una vida saludable? ¿Y una comunidad saludable? Tenemos que emplear tiempo en responder a estas preguntas. No son problemas inmediatos a corto plazo, pero creo que en los próximos, no sé, 20, 40 o 50 años, veremos cómo este tipo de cuestiones se vuelven relevantes. Bueno, muy interesante este video, sobre todo porque nos trae con el primer problema de reflexión ética en este mundo transformado digitalmente y es el empleabilidad. Y es qué pasa cuando las máquinas asumen procesos que hoy los humanos hacen, sobre todo por labores automatizadas que se pueden desarrollar y que son repetitivas en las labores del ser humano. Entonces, digamos que acá hay una gran reflexión inicial y es que se debe construir espacios también para transformar el talento humano, para construir un espacio donde los seres humanos puedan disfrutar y aprovechar
este tipo de tecnologías y no simplemente sentirse un desplazamiento por las mismas. Vemos algunos ejemplos interesantes de qué carreras podrían desaparecer, obviamente, con todo este ejercicio de la automatización. Vemos que, por ejemplo, el tema logística, de aseo de casa, de manufactura, de contadores, de administración, de temas de construcción en general, de labores de construcción, y que finalmente hay otros tipos de empleos que se basan más en el conocimiento, que definitivamente no pueden desaparecer. Así existe un mundo altamente automatizado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con personal de la salud, con ingenieros, con desarrollos de software, desarrolladores de software, con todo lo que tiene con doctores, con todo lo que tiene que ver con profesores y personal de la educación, porque su labor es humana y requiere ese sentido creativo del ser humano. Es la primera reflexión ética que debería ir acompañando todos los desarrollos tecnológicos de este proceso de transformación digital. El segundo se basa en un video que dura un par de minutos, también algo muy interesante y muy rápido. We have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Autopilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shape explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. That is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Bueno, muy bien. La segunda reflexión ética que queremos hacer sobre la construcción de este mundo tecnológico tiene que ver específicamente con la construcción de armas letales autónomas. Digamos que es un tema importantísimo y es porque la construcción tecnológica tiene tantas capacidades que si se pensara en construir algo que no estuviera en una alineación ética de construcción humana, podría llevar a la construcción de todo tipo de arsenales que sí podrían poner en peligro a la raza humana. Entonces, digamos que la segunda cuestión importante sobre el tema ético en la reflexión de este mundo transformado digitalmente tiene que ver con el sentido y con el objetivo que socialmente le demos
a la construcción de estas tecnologías avanzadas, sobre todo en las que tienen que ver con inteligencia artificial para la transformación digital. We have some Vemos ahora un tercero, y es el tema básico de pérdida de libertades, que también podría ser un problema ético importante de reflexionar cuando tenemos un mundo transformado digitalmente y mediado por estas tecnologías avanzadas. Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950. 548 no tan bueno. 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wenwang es una ciudadana modelo. Vive en Nankín, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de 5 años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los textos más anodinos, como por ejemplo, las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Xiao Wenwang podrían inclinar la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. En esta ciudad piloto de 8 millones de habitantes, tan solo hay 18.000 ciudadanos modelos. Para Xiao Wenwang, ello trae beneficios. Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carnet puedo leer gratuitamente. Un buen puntaje otorga ventajas, mientras que un mal puntaje quita derechos. En este cine, estas personas son malas pagas. Hemos decidido no mostrar los rostros, los nombres y las direcciones aparecen arriba del afiche. Es un asunto de principios. Hay que denunciar a esta gente. No son honestos. Deben pagar el precio. No reembolsar es normal pagar las deudas, de lo contrario, deben ser expuestos en la lista negra. Esta es la lista negra. Fue establecida por la Corte Suprema y está destinada a estos malos ciudadanos, cuya nota es 0. Concierne a empresas, pero también 23 millones de individuos al día de hoy. Entre ellos, un periodista, Liu Hu. Tal parece que se interesó demasiado en asuntos de corrupción relacionados con un alto cargo del partido. Fue condenado por un tribunal por difamación. Es por ello, según él, que su nombre fue registrado en la lista negra de la noche a la mañana. Se dio cuenta cuando iba a comprar un tiquete de tren. Entendió que ya no lo dejarían viajar. Observen, dice que aún sigo en la lista negra. Lo juzgan como indigno de confianza, razón por la cual lo castigan. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa. Básicamente es el tercer punto de reflexión que tenemos sobre la ética en ese mundo transformado digitalmente, y es el peligro que consiste también en el control social. Vemos un caso real, puntual, que está existiendo hoy, que es el caso de China, pero que también depende de cómo asumimos el desarrollo de esa tecnología en un espacio de la democracia, obviamente de la libertad, que da obviamente este mundo occidental en el cual estamos viviendo nosotros. Finalmente, estos temas han sido controversiales, se ha venido hablando permanentemente de cómo obviamente esas tecnologías avanzadas
aplicadas masivamente pueden también llegar a llevar problemas de control social por parte de los estados y pérdida de las libertades y derechos, lo cual debe también llamar la atención dentro de nuestra reflexión ética del mundo transformado digitalmente, cómo cuidar obviamente un ecosistema democrático, pero también utilizando de manera positiva estas tecnologías que existen. Y finalmente el último caso es un caso de también la confiabilidad en la tecnología, es decir, hay una gran promesa sobre todo el tema de los carros autónomos, donde realmente digamos que se promete que los carros pueden conducir autónomamente por las ciudades, pero el llegar a ese punto de madurez de la tecnología también es un espacio que requiere primero unos ciclos de madurez y también unas maneras en que el mismo gobierno y los estados controlen que no puedan salir a la calle productos que no tengan unos niveles de maduración, de experimentación básicos para poder desarrollar este proceso. Entonces vamos a ver un pequeño video sobre cómo funcionan un poco los Tesla y los grandes accidentes que han tenido estos carros caracterizados por el tema autónomo, ¿no? Obviamente, en un contexto como el estadounidense, donde pues básicamente las calles son otro tipo de calles diferentes. No me imagino un modelo de carros autónomos en Colombia donde realmente uno no logra tener, obviamente, esta calidad de vías que tienen los países de primer mundo, ¿no? Lo cual debería tener uno una profunda reflexión ética también sobre los objetos y las tecnologías que se construyan para solucionar nuestros problemas. Es decir, también deben tener un alto grado de madurez para su implementación y no simplemente un grado básico solamente impulsado por un ejercicio comercial, que también está bien, pero que tiene que ser mediado. Es decir, aquí lo que hemos visto en esta reflexión ética es que básicamente siempre tiene que haber una mediación entre lo que la sociedad permita desarrollar, lo haga para su bienestar y también cuide a su ciudadanía de todo lo que esas tecnologías pueden representar en un momento determinado. Bueno, muy bien. Y ya un poco para terminar esta charla, que ha sido muy corta y muy sustanciosa, hemos querido también traer aquí desde la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería y del Programa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial unas miradas básicas de lo tecnológico, de la transformación masiva de datos, de cómo está esto creando los imaginarios, construyendo el futuro, pero también obviamente de cómo estamos hoy pensando esa realidad también mediada por una visión humanista desde la ética en todos sus niveles, ¿no? Ahora vamos a ver un poco cómo esas ciencias de la computación aportan a la transformación digital de esta sociedad, obviamente a partir de todo un proceso. Nos hemos denominado esta apuesta institucional al proyecto de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, donde creemos que realmente deben construirse capacidades en las personas para asumir estas nuevas tecnologías. Se van a trabajar desde el nivel de pregrado, se van a trabajar desde el nivel de maestría, se van a trabajar desde tecnologías, también en modalidades virtuales, por ejemplo. También pensamos que no solamente los profesionales de ciencias de la computación deben tener unas capacidades en esta línea, sino que debe ser una capacidad de todos los profesionales, independientemente de las disciplinas. Por lo tanto, también se piensa que este campo de ciencias de la computación e inteligencia artificial sea un campo transversal en que todas las carreras entiendan, sepan, asuman y apropien para complementar sus propias disciplinas. Y sin duda, lugar a duda, también obviamente pensar en ciencias de la computación para la transformación digital, especialmente en toda la capacidad industrial del país. Algo muy importante, y es que Colombia puede montarse muy fácilmente a esta revolución industrial basada en inteligencia artificial y poder ser un competidor global, lo que no ha podido hacer con las anteriores revoluciones en los diferentes momentos. ¿Cómo funciona entonces esta revolución digital del conocimiento? Es poder hacer estos ecosistemas digitales que hemos visto durante toda la charla, que se conformaba por las diferentes tecnologías, que obviamente tecnologías físicas, tecnologías lógicas, donde su primer sustento sea los datos y la información, algo sumamente importante para este desarrollo. ¿Cómo pensamos las ciencias computacionales? Simplemente como una abstracción, lo que venimos hablando, tomar ese mundo analógico, ese mundo real y convertirlo en un modelo en el cual podamos digitalizarlo a través de un estrato lógico y luego convertirlo en un estrato físico. Finalmente también tener una abstracción del mundo real en objetos matemáticos, lógicos y físicos que podamos después procesar a través de sistemas computacionales. Y es por eso que obviamente hoy tenemos una gran variedad dentro de nuestra propuesta académica
para que podamos ir desarrollando diferentes niveles de abstracción del conocimiento aplicable a todas las profesiones. Y eso también tiene un segundo componente importante, es decir, la construcción futura de conocimientos, disciplinas y profesionales es un diálogo interdisciplinar, es un diálogo multidisciplinar y tiene que convertirse en la construcción transdisciplinar del conocimiento. Es decir, ya a futuro no podemos concebir un abogado que no esté vinculado a estas tecnologías avanzadas, un economista, un psicólogo, un médico, un sociólogo, un politólogo, un enfermero. Es decir, ninguna de las carreras y las disciplinas del futuro puede estar desvinculada de esas tecnologías que están transformando nuestras realidades y que básicamente pues están hoy materializadas en la propuesta del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, en su pregrado en Ciencias de la Computación y en su maestría en Inteligencia Artificial. Esto creo que es un poco lo que quería contarles el día de hoy con este pequeño espacio de reflexión y de diálogo. Vamos a hacer un pequeño repaso muy rápidamente en estos últimos minutos. ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy? ¿Qué hemos trabajado básicamente? Lo primero, entender que estamos viviendo un mundo que está generando masivamente información, que está desarrollando diferentes formas de concebir esa información y que a futuro vamos a tener nuevas máquinas y personas creando información y consumiendo información. Lo segundo, que efectivamente estamos en un mundo donde la transformación digital y la cuarta revolución industrial se está materializando y que por lo tanto exige unos imaginarios de construcción de futuro que todos debemos tener, porque al final la tecnología va a obedecer a lo que nosotros construyamos dentro de esos imaginarios. Por eso es tan importante el control de todo nuestro proceso. Vemos también que la inteligencia artificial es parte fundamental de estos nuevos ecosistemas digitales que construyen esos imaginarios y que por lo tanto debemos entenderla no desde una ficción, sino desde la realidad que puede hacer para expandir nuestras capacidades humanas. Y en ese sentido, pues poder apropiar las diferentes tecnologías de acuerdo a los diferentes dominios de la información que podemos extraer de ese mundo real en el cual estamos viviendo, que también hay potencialidades en los modelos de sostenibilidad, de agricultura y de todo lo que viene a futuro, que va a ser el cuidado de esta casa común, de este planeta, y que es algo fundamental, donde la tecnología puede realmente ser un diferenciador clave para todo ese futuro que estamos construyendo. Entendimos que estos imaginarios no se pueden construir ni esta tecnología de inteligencia artificial, sino está mediada por un modelo ético de la tecnología y que permita una construcción social coherente y correcta para el bienestar del ser humano. Sobre todo es una visión muy fuerte de la Universidad Sergio Arboleda. Y finalmente entendimos los diferentes dilemas que esto puede causar, tanto en el tema de empleabilidad como en el tema de madurez tecnológica, como el tema de, por ejemplo, control social o de, por ejemplo, la construcción de armas letales. Y finalmente entendimos que para la construcción de ese mundo tecnológico y digital, las ciencias de la computación y en especial la inteligencia artificial contribuyen a esa transformación digital a partir de diferentes formas de concebir ese mundo analógico en un mundo digital, pero que entra en diálogo con todas las disciplinas, con todos los saberes, con todas las disciplinas, para poder construir eso entre todos, ese mundo altamente digital y futurista. Bueno, esto es un poco lo que les quería traer el día de hoy en este pequeño espacio. Quiero dar las gracias a todos los participantes, a todas las personas que estuvieron en este momento, en este espacio de diálogo, y quisiera abrir el espacio, no sé, Carolina, si te parece, para algunas preguntas que de pronto el público quiera realizar. Claro que sí, Wilmer, gracias a ti por esta presentación. Wilmer, una pregunta que seguramente ha rondado en la cabeza y en las disertaciones de muchas personas, y es, ¿la tecnología representa una amenaza para las habilidades cognitivas, las habilidades físicas del ser humano? Yo creo que no existe una amenaza en el sentido de que siempre hay una construcción tecnológica del lado de una construcción ética y social. Es decir, nosotros tenemos como ser humano la capacidad de construir lo más grandioso y virtuoso para beneficio de la humanidad y del planeta, y al mismo tiempo tenemos la capacidad para construir la máquina más destructora y la máquina más dañina que nos destruye a todos. Es decir,
que al final ese mundo construido a través de estas máquinas, de estas aplicaciones, de esa inteligencia artificial, va a depender de lo que socialmente queramos construir. Hoy, la inteligencia artificial existente simplemente es el reflejo de la cultura existente, de los datos que existen. Es decir, que también hay que hacer una profunda reflexión, es qué mundo queremos hacer, qué tecnología debemos construir para que no sea una amenaza, sino un beneficio, para que sea una opción de mejora, para que sea algo que nos ayude a ser mejores seres humanos, mejor comunidad, mejor país y mejor sociedad. Y ahí, Wilmer, ya para cerrar, te quiero preguntar precisamente, y recogiendo lo que tú mencionas, ¿cuál es el papel del humanismo y cómo se constituye esta articulación de la tecnología y el humanismo, que es precisamente la apuesta de nuestro nuevo pregrado en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, que como tú lo mencionas, es único en América Latina por esta visión humanista de la tecnología? Claro que sí, yo creo que es lo más fundamental, es tener una visión humanizante y humanizadora de la tecnología. Digamos que somos afortunados de estar en una universidad cuyo pilar fundamental está basado en el humanismo. Es pensar que el ser humano es lo principal en toda esta mediación y el ser humano pensado como la potencialidad que también puede desarrollar. Es decir, que a partir de esta visión humanista se construye un programa académico que responda a las necesidades de una sociedad, pero con una visión de construcción diferente, con una visión de construcción de mejorar el campo, de mejorar las industrias, de capacitar las personas, de crear empleos, mejores empleos, de construir tecnologías al alcance de todos de manera democrática. Es decir, el acceso a una visión humanista, digamos que acompaña y enriquece no solamente una visión técnica avanzada o tecnológica, es la apuesta que queremos hacer en la Universidad César Arboleda, sino que realmente lo potencia porque logra contextualizar soluciones que realmente beneficien a toda la sociedad en su conjunto. Bueno, Wilmer, ya con esta reflexión, entonces cerramos la primera sesión de Aula 4.0, el nuevo espacio de la Universidad Sergio Arboleda de clases abiertas para que los registras y los usuarios que quieran adherirse a este espacio, esta creación de conocimiento, pues puedan hacerlo. Muchas gracias, Wilmer, por haber participado, por haber inaugurado este nuevo espacio, y a todos los sergistas y demás usuarios que hoy se unieron, también un agradecimiento muy especial. Los esperamos el próximo miércoles 4 de la tarde con un nuevo tema para entender los desafíos del mundo 4.0 y todo lo que se deriva de la cuarta revolución industrial. Gracias a todos.